Hola, hola. En este video hablaré sobre el conflicto armado interno en Colombia, sus principales causas y actores, los procesos de paz desarrollados desde la década de 1980, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y el papel que desempeña la Jurisdicción Especial para la Paz. Finalmente, compartir una reflexión sobre cómo la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un territorio de paz dentro del marco de la política de paz total. Comprender estos temas es fundamental porque el conflicto armado ha marcado profundamente la historia del país y conocer sus causas y consecuencias nos ayuda a construir una sociedad más justa, democrática y comprometida con la reconciliación. El conflicto armado colombiano no comenzó por una sola causa, fue el resultado de varios problemas políticos, económicos y sociales que se acumularon durante décadas. Entre los factores más importantes se encuentran la desigualdad en la distribución de la tierra, la pobreza rural, la exclusión política, la falta de presencia del Estado en muchas regiones y la violencia bipartidista que vivió el país durante el siglo XX. Con el paso del tiempo, el narcotráfico también se convirtió en una fuente de financiación para los grupos armados, lo que hizo aún más complejo el conflicto. Dentro de los principales actores estuvieron las guerrillas como la FARC y el ELN, que surgieron con objetivos políticos y sociales. Posteriormente aparecieron los grupos paramilitares que afirmaban combatir a las guerrillas, pero también cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos. A estos actores se sumaron organizaciones dedicadas al narcotráfico y por supuesto el Estado colombiano a través de las fuerzas militares y de policía. Las consecuencias fueron devastadoras. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, miles perdieron la vida, muchas familias sufrieron desapariciones forzadas, secuestros, masacres y otras graves violaciones de los derechos humanos. Todo esto dejó profundas heridas sociales que aún hoy requieren procesos de verdad, justicia y reconciliación. Desde la década de 1980, Colombia ha desarrollado diferentes intentos de negociación con los grupos armados. Durante el gobierno de Belisario Betancur comenzaron los primeros acercamientos con varias guerrillas, aunque muchos de estos procesos no lograron consolidarse debido a la continuidad del conflicto y a la falta de garantías. Posteriormente, durante el gobierno de César Gaviria, se logró la desmovilización del M-19, considerada uno de los procesos de paz más exitosos, ya que permitió la participación política de sus integrantes y contribuyó a la creación de la Constitución de 1991. En los años siguientes también hubo negociaciones con otros grupos armados, aunque muchas fracasaron por el incremento de la violencia y la desconfianza entre las partes. El proceso más importante ocurrió entre 2012 y 2016, cuando el gobierno colombiano y las FARC negociaron en La Habana el Acuerdo Final de Paz. Como resultado, se establecieron mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas, promover la reincorporación de los excombatientes y crear instituciones encargadas de investigar lo ocurrido durante el conflicto. Entre los principales logros se encuentran la desmovilización de miles de combatientes, la reducción de la intensidad del conflicto con las FARC y la creación de mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, todavía existen limitaciones importantes, como la persistencia de otros grupos armados ilegales, el asesinato de líderes sociales, las dificultades para implementar completamente el acuerdo y la permanencia de problemas relacionados con el narcotráfico y la desigualdad. Como parte del Acuerdo Final de Paz, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema está conformado por tres instituciones que trabajan de manera complementaria. La primera es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuyo propósito fue reconstruir lo ocurrido durante el conflicto, escuchar a las víctimas y contribuir al reconocimiento de las responsabilidades. La segunda es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, encargada de localizar e identificar a las personas desaparecidas como consecuencia del conflicto armado. La tercera es la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP. La función principal de la JEP es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Su objetivo no es únicamente imponer sanciones, sino garantizar que los responsables digan la verdad, reparen a las víctimas y contribuyan a que estos hechos no vuelvan a repetirse. En mi opinión, la Universidad del Atlántico tiene una gran responsabilidad en la construcción de paz, porque también fue una víctima del conflicto armado colombiano.
Durante varios años, profesores, estudiantes, trabajadores y líderes sindicales fueron amenazados, perseguidos e incluso asesinados por denunciar hechos de corrupción o por defender el pensamiento crítico. Esta violencia generó miedo, silencio y afectó profundamente la vida universitaria. Por esa razón, considero que consolidarse como un territorio de paz implica, en primer lugar, reconocer esa historia y mantener viva la memoria de las víctimas. No se trata de recordar el pasado para generar división, sino para aprender de él y garantizar que hechos similares nunca vuelvan a repetirse. También pienso que la universidad debe seguir fortaleciendo los espacios de diálogo, la participación democrática, el respeto por las diferentes opiniones y la defensa de los derechos humanos. Además, puede impulsar investigaciones sobre memoria histórica, apoyar los procesos de reparación colectiva y promover actividades académicas y culturales que formen a los estudiantes comprometidos con la convivencia pacífica. Finalmente, creo que la paz total solo será posible si las universidades se convierten en escenarios donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y no mediante la violencia. La Universidad del Atlántico, como institución pública y como comunidad que sufrió directamente las consecuencias del conflicto, tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo de reconciliación, memoria, inclusión y construcción de la ciudadanía para toda la región Caribe y para Colombia. En conclusión, comprender el conflicto armado colombiano, los procesos de paz y el funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición nos permite valorar la importancia de la reconciliación y del respeto por los derechos humanos. La paz no depende únicamente del Estado, también requiere el compromiso de las universidades, las comunidades y cada uno de nosotros. Solo mediante la educación, la memoria y el diálogo podemos construir un país donde las nuevas generaciones vivan en un ambiente de justicia, convivencia y paz. Muchas gracias.